Y no queda nada. Este 1 de octubre ya no va a ser obligatorio el uso de mascarillas, desaparecen los aforos, pero la pandemia se mantiene. Para conversar sobre eso, sobre esta fase de apertura y el COVID-19, vamos a tomar contacto a quien sabe bastante de esta materia. Pues le damos la bienvenida al doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile. Doctor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido. Gusto de saludarla. Muchas gracias. El gusto es nuestro de poder tenerlo acá. Usted fue subsecretario precisamente, así que conoce bastante de esta materia. Se toma esta decisión por parte del gobierno de finalmente hacer una apertura, hacer cambios, el uso no obligatorio, ¿cierto?, de las mascarillas, y el tema del aforo ha sido principalmente lo que más la ciudadanía estaba demandando. Son buenas las medidas, pero también nos imaginamos que nos traen desafíos como personas responsables, ¿cierto? Claro. En general, las medidas anunciadas unos días atrás por la autoridad, me parece a mí que están en el sentido estricto y correlacionados con la situación actual de la pandemia, desde el punto de vista epidemiológico. Hay una reducción de los casos activos, aun cuando los últimos 4 días hay una pequeña tendencia a un incremento, pero en general, comparado con semanas previas, los casos activos han bajado mucho. Segundo, hay una reducción de las hospitalizaciones. Esto así, en estos días hemos tenido la menor cantidad de personas hospitalizadas en cuidado intensivo producto del COVID, más la alta tasa de vacunación, aun cuando haya un número no menor de personas que todavía no tienen la segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis. Todo esto hace pensar fundamentalmente también la caída de la positividad, de que la situación sanitaria, si bien la pandemia no ha terminado, porque efectivamente esto no ha terminado, hay un control más bien dado por el ciclo biológico de la circulación viral, más que por algún efecto adicional extraoficial, salvo la protección que produce la vacuna. Creo que va en el buen sentido y se correlaciona mucho con la situación sanitaria actual. Sin embargo, no dejo de repetir que la mascarilla en recintos cerrados, en ambientes de salud, en aforos libres, sobre todo bajo techo, la recomendación y alta recomendación es usar mascarilla para evitar contaminaciones y contagios cruzados, especialmente aquellos que tienen evolución, enfermedades respiratorias que puede que no sean COVID, puede que sea una gripe, una influenza. Usen mascarilla. Creo que es una medida sana, de bajo costo, a ratos medio incómoda, pero es muy buena medida. Sí, de hecho, en ciertas zonas del planeta, ¿cierto?, en los países orientales, las personas cuando están resfriadas y tienen síntomas usan la mascarilla para no contagiar a otros. Yo creo que eso pudiera eventualmente ser una buena iniciativa para nuestro país, para que tomemos esa decisión en el fondo de no contagiar. Yo creo que eso puede que haya quedado instalado, o esperemos que haya quedado instalado, de esta pandemia que nos azotó tan fuertemente. Yo pienso que, independiente de que se sacó la restricción o la obligatoriedad de usar mascarilla, muchas personas van a usar mascarilla como una conducta habitual, normal, natural, sí, especialmente en la locomoción colectiva. En el metro, acá en Santiago, sí, en las mañanas la aglomeración es muy importante. Mucha gente ya tomó para sí esta conducta, este elemento cultural de usar mascarilla como un elemento de protección. Nuestra recomendación, y alta recomendación, es que en esa situación use mascarilla. La use como un elemento cultural, como un elemento educacional, porque de esa manera vamos a estar contribuyendo a reducir la circulación viral.
Sí, con respecto, bueno, el uso de la mascarilla ya no va a ser obligatorio, pero el uso puede ser voluntario si usted quiere usarla. Las personas que están en la casa y quieren seguir usándola, sobre todo, como recomienda usted, en espacios cerrados, a ir a locomoción colectiva, los colectivos acá en Temuco, por ejemplo, en la micro, que es donde habitualmente nos trasladamos, hacer uso de su mascarilla es lo más recomendable. Doctor Castillo, ya se habló de que efectivamente nos quedamos hasta la cuarta dosis, ya para todos, pero desde el próximo año se viene una vacuna bivalente anual para la población de riesgo. ¿En qué consiste una vacuna bivalente? La vacuna bivalente es aquella vacuna que o tiene virus atenuado de ambas cepas, Omicron y el virus original, o el virus el original del chino, más las variantes BA1, BA5, BA4, o tiene elementos inmunológicos asociados a estas diferentes cepas. Las cepas que hoy día circulan en Chile es BA2, BA4 y BA5. Fundamentalmente la BA Omicron, la subvariante BA4 y la 5. Tiene elementos inmunológicos de las dos variantes, de manera de que cubre o genera inmunidad para estas variantes Omicron, que son de alta contagiosidad y baja mortalidad o letalidad. La recomendación mundial hoy día es que se inoculen aquellas personas que son de alto riesgo, las personas que trabajan en recintos hospitalarios y en atención primaria, las personas que tienen algunas enfermedades crónicas debilitantes, o toman esteroides, o son trasplantados, o toman inmunosupresores. Todo este grupo de riesgo, la recomendación es vacunarse dirigidamente una vez al año para esta cepa en particular. Son vacunas seguras, vacunas cuyas complicaciones o efectos laterales son mínimos, y que efectivamente pueden proteger de enfermedades graves, pero por sobre todas las cosas pueden proteger o bajar la mortalidad y la letalidad. Doctor Castillo, la alerta sanitaria en Chile se mantiene. Ya se ha dicho que probablemente se va a mantener hasta fin de año. En términos prácticos, para una persona que nos pueda estar viendo en la casa, ¿qué significa que se levante eventualmente esta alerta sanitaria para el país? La alerta sanitaria es un instrumento jurídico que permite al Ministerio de Salud, especialmente a ambas subsecretarías, tener injerencia o tener más facilidades para tres cosas. Mejorar la velocidad de respuesta ante una crisis y ante un rebrote, para tomar ciertas precauciones adicionales, como por ejemplo la obligatoriedad nuevamente de usar mascarilla, el disponer de capacidad, especialmente del Ministerio de Salud, de contratar personal si es que hubiese un aumento de la hospitalización de casos más graves. No olvide que yo estuve a cargo de la coordinación de camas críticas durante toda la pandemia, entonces, y tuvimos que incrementar 5 veces el número de camas. Pasamos de 1.200 a 4.500 camas para hacer frente a eso. Eso se pudo hacer porque había una alerta sanitaria que le permite a los servicios contratar más gente, pagar honorarios, aumentar la velocidad de respuesta, mejorar los aspectos logísticos de compra de insumos, etc. Pero al mismo tiempo, Salud Pública le permite hacer trazabilidad y hacer búsqueda activa de casos con un respaldo jurídico. Es decir, son las condiciones jurídicas, administrativas, que le permite a la autoridad sanitaria mantener activa toda la estructura en pos de control y mejor control de la pandemia en forma activa, viva, tal como está la pandemia. Ese es a grandes rasgos la alerta sanitaria. Perfecto, muchas gracias por esa explicación, porque la escuchamos harto, escuchamos harto sobre esto, pero no entendemos en definitiva, quizás no se entiende muy claramente de forma práctica cómo nos permita el día de hoy y durante toda esta pandemia haber ejecutado acciones como el aumento, ¿cierto?, de las camas críticas que usted lideró durante los peores días de la pandemia, hay que decirlo. Así es. Doctor Castillo, terminaron las fiestas patrias, las celebraciones, ya la gente no estuvo fondeada en su casa en estas últimas celebraciones, viajaron mucho.
Ya llevamos un poquito más de una semana del retorno, ¿cierto?, a la presencialidad de nuestros trabajos después de las fiestas patrias. ¿Cuántos días más deberíamos estar observando ahí los resultados de los exámenes PCR que se realizan para ver si efectivamente hubo un incremento producto de ese fin de semana largo de fiestas patrias? Mire, ya ha habido un incremento suave del número de casos reportados diarios por PCR, pero hoy día fundamentalmente por antígenos. Como la trazabilidad existe, pero una trazabilidad adecuada, como se hacía hace un mes atrás o el año pasado, ha ido pasando al olvido. Nosotros creo que debiésemos esperar entre 5 a 10 días para ver el real impacto que tuvo el 18 y sus fiestas en el número de casos y en el número de casos en la positividad a nivel nacional. Estos últimos 3 días hemos visto un suave aumento de la positividad y el número de casos activos, pero debemos esperar todavía hasta la próxima semana para ver si esto va a constituirse en un nuevo brote u ola o sencillamente un aumento que más tarde va a bajar. Claro, yo tengo la idea de que vamos a tener un incremento, pero no va a llegar a constituir verdaderamente una ola, un brote definitivo. Ojalá no me equivoque en este aspecto, pero hay que estar siempre atento porque la cinética del virus todavía está en plena fase de conocimiento. Sí, es bien importante ahí estar atento a cuál va a ser en definitiva el incremento, si va a existir, digamos, producto de las fiestas patrias, porque la autoridad sanitaria informó todos estos cambios que vienen ahora desde el 1 de octubre, ¿cierto? Pero también dijo que están sujetos también a la realidad, digamos, en términos de la positividad diaria y semanal que se dé en el país. Si hubiera eventualmente una nueva ola de contagios, debieran tomarse, retrotraer de pronto las decisiones, digamos, y adoptar nuevas medidas para que la comunidad esté en situación de poder sobrellevar esta nueva ola. Exacto. La gran ventaja de tener una alerta sanitaria y la observación y la monitorización epidemiológica es que efectivamente si hay un rebrote de esta cepa en alguna región, la autoridad sanitaria tiene la posibilidad de retrotraer todas las medidas que se han tomado y cambiar de fase la región, la ciudad donde esto se está produciendo e incorporar medidas un poco más restrictivas, las cuarentenas, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el pase de movilidad, etcétera. Todo aquello que se ha ido liberando se puede retrotraer y volver a exigir siempre y cuando sanitariamente se justifique. Esa es la ventaja que tiene una alerta sanitaria. Súmele además la viruela símica que ya llevamos casi 900 casos. La viruela del mono. La viruela del mono, que también requiere y que se va a empezar a vacunar en Chile a la población que es necesario vacunar, que también requiere una monitorización sanitaria epidemiológica. Son dos elementos que hacen que la alerta sanitaria todavía tenga plena fase de activación hasta que se esté seguro de que la pandemia se ha transformado en una endemia y que tengamos todos los procesos de vacunación incorporados al plan de vacunación nacional como una vacunación más para todos los chilenos. Así es. Todavía no hay certeza de que estemos en plena endemia. Caminos vamos hacia allá. Hemos dado pasos gigantescos hacia allá, especialmente Chile, que tiene una tasa de vacunación muy alta y muy buena, pero debemos esperar todavía algunos meses. Claro, porque en definitiva, doctor Castillo, si pasamos una endemia del coronavirus, no es necesario tener una alerta sanitaria vigente. ¿Eso estoy entendiendo? Exactamente. Cuando esto pase de pandemia a endemia y hay un número de casos que uno pueda ser capaz de monitorizar a través de otros mecanismos, probablemente la alerta sanitaria en el país se va a terminar y vamos a entrar en la fase endémica de este virus, que es otro elemento que la autoridad sanitaria va a tener que incorporar como monitorizable
a lo largo de todo el país dentro de las políticas públicas de salud. Y por último, doctor Castillo, un mensaje a la comunidad que lo está viendo acá en la región de la Araucanía con respecto a esta nueva etapa, ya sin mascarillas y sin aforo. ¿Cuáles son sus recomendaciones? La región de la Araucanía, durante la pandemia, fue una de las regiones que tuvo la primera y la segunda ola mucho más precoz que el resto del país. Así es. La región de la Araucanía pudo sobrellevar las necesidades de gran parte de la población de hospitalización por un crecimiento muy activo, muy fuerte y una colaboración muy activa entre el sector público y el sector privado y sus funcionarios. En esta etapa de liberalización de algunas medidas, quiero transmitir de que esta región en particular ha adquirido una cultura del uso de la mascarilla, especialmente en recintos cerrados, donde hay gran aglomeración de personas, y especialmente en la locomoción colectiva, en los buses, en los radiotaxis, en los taxis colectivos, que me ha tocado ver en las micros, que yo creo que, si bien es cierto, no es una obligación, si lo ha incorporado nuestra recomendación y mi recomendación a la población de la región, es que usen las mascarillas. Perfecto. Y un lavado de manos, úsenla. Permanente, barata, ahí el lavado de manos, ¿cierto? Sana, no tiene efectos laterales, pero sin lugar a dudas puede reducir la emergencia y los contagios de infecciones pulmonares, sin lugar a dudas. Perfecto, muchas gracias, doctor Luis Castillo, por acompañarnos el día de hoy, aclararnos muchas dudas que existen en torno a la situación pandémica en nuestro país, las nuevas decisiones que ya van a comenzar a regir desde el 1 de octubre. Muchas gracias, que tengan una buena tarde ya, porque ya es mediodía. Gracias a ustedes por el contacto. Un gusto saludarlos. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.